Imagina poder preguntarle a tu asistente de voz, oye, dime el nombre de todas las empresas que sabrán que acabo de escuchar la última canción de moda y para qué van a usar exactamente esa información. Hoy por hoy parece ciencia ficción, pero ¿y si el principal obstáculo no fuera la tecnología, sino, la propia ley? Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a explorar una idea que, de entrada, suena a locura, sacada de un artículo académico que se atreve a darle la vuelta a todo lo que pensamos sobre las políticas de privacidad. Esos textos larguísimos que todos aceptamos sin leer. La creencia popular es que deberían ser más simples. Pues bien, la propuesta que tenemos sobre la mesa es hacerlas todavía más complejas. Es una propuesta deliberadamente provocadora, sí, pero nace de un diagnóstico muy certero. Nuestro objetivo hoy es desgranar esa idea. Veremos por qué las políticas actuales están, digamos, atrapadas en un dilema legal sin solución y cómo este estudio propone usar la inteligencia artificial no solo como un parche, sino como una forma de rediseñar por completo el concepto de transparencia. De acuerdo. Pero antes de llegar a la solución tenemos que entender bien el problema. Y creo que el problema es casi un cliché a estas alturas. Las políticas de privacidad son un muro de texto legal diseñado en la práctica para no ser leído. Me recuerda cuando instalé una aplicación el otro día y la política tenía literalmente el tamaño de una novela corta. Obviamente le di a aceptar en medio segundo. Todos lo hacemos. Todos lo hacemos porque la alternativa es inviable. Un estudio que citan los autores calculó que nos llevaría unas 700 horas al año leer todas las políticas de los servicios que usamos. Es el equivalente a un mes de trabajo a jornada completa. Pero lo que este estudio revela es que el problema no es solo la longitud, sino una contradicción legal en el corazón del sistema, ¿verdad? Ahí está la verdadera clave. Exactamente, ahí es donde la cosa se complica de verdad. La ley, y hablamos de normativas tan importantes como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, el RGPD, exige a las empresas dos cosas que son fundamentalmente contradictorias. Por un lado, exige exhaustividad. Esto significa que la política debe ser un inventario completo de todo. ¿Qué datos se recogen? ¿Para qué fines específicos se usan? ¿Con qué base legal? ¿Con quién se comparten? ¿Durante cuánto tiempo? No se puede omitir nada. Vale. Todo tiene que estar ahí. Entendido. ¿Y la contradicción? La contradicción es que, al mismo tiempo, la ley exige comprensibilidad. Pide que esos mismos documentos sean concisos, transparentes, inteligibles y de fácil acceso, usando un lenguaje claro y sencillo. En la práctica, esto es un equilibrio imposible. Es un trade-off en el que siempre se pierde. Si lo haces completo, no es sencillo. Si lo haces sencillo, pues no es completo. O sea, que la ley les pide a las empresas que hagan dos cosas opuestas a la vez. Eso suena a la excusa perfecta para no hacer ninguna de las dos bien. Y lo es. El propio artículo pone ejemplos muy claros de las guías del RGPD. Una mala práctica, por ser demasiado vaga, sería decir, podemos usar tus datos para desarrollar nuevos servicios. Claro, eso no significa absolutamente nada. Es cubrirse las espaldas. En cambio, una buena práctica, específica y clara, sería conservaremos tu historial de compras y usaremos los detalles de los productos que has adquirido para hacerte sugerencias de otros productos que creemos que te interesarán. Es perfectamente comprensible. Ahora, imagina aplicar ese nivel de detalle para cada dato, cada propósito y cada empresa con la que se comparte. El documento se convierte en un monstruo inmanejable para un humano, y las empresas se escudan en la comprensibilidad para justificar su vaguedad. Es un círculo vicioso. De acuerdo. Y aquí es donde el estudio da un volantazo y propone algo que a mí, de entrada, me pareció totalmente contraintuitivo. Si el problema es que los documentos son demasiado largos y complejos, la solución es hacerlos aún más largos y complejos. Exactamente. La propuesta es abandonar por completo la ficción de que los seres humanos son la audiencia principal de estos documentos. Es un cambio de paradigma total. En lugar de seguir intentando sin éxito simplificar lo insimplificable, se propone cambiar el público objetivo, de los humanos a las máquinas. O sea que la ley debería exigir políticas de privacidad radicalmente exhaustivas, sin importar si tienen 200 o 500 páginas. La complejidad entonces deja de ser un problema. Porque la idea es que nuestro abogado o traductor personal de privacidad sea una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje capaz de bucear en ese océano de información y darnos, bajo demanda, la respuesta precisa a la pregunta que nos preocupa en ese momento. ¿Comparte mi ubicación con terceros para fines de marketing? No quiero leer 50 páginas, quiero esa respuesta. Y ya. Y para que
esto funcione, el estudio sugiere formatos muy concretos para esta información. No es solo un texto larguísimo y ya está, no. Correcto. Proponen dos vías. Una es la ideal para una máquina. Una hoja de cálculo gigante, un archivo de datos estructurado, columnas para tipo de dato, finalidad, base jurídica, periodo de conservación, destinatarios. Datos puros, sin ruido literario. La máxima eficiencia para el procesamiento automático. Entiendo. ¿Y la segunda opción? Único tipo de dato, por ejemplo, un párrafo entero solo para dirección de correo electrónico. Y dentro de ese párrafo se detalla absolutamente todo, de dónde se obtiene, todos y cada uno de sus usos, las bases legales para cada uso, con quién se comparte para cada fin. Es la versión que usaron en su experimento porque, aunque es texto, su rigidez ya lo hace más digerible para una IA que las políticas actuales. La idea es elegante, reconozcámoslo. Ataca la raíz del problema. Pero esto nos lleva a la pregunta del millón, la que imagino que cualquier persona se estaría haciendo ahora mismo. ¿Podemos de verdad fiarnos de una IA para una tarea tan crítica? ¿Hablamos de nuestra privacidad? Una IA que a veces se inventa cosas no parece el mejor guardián, ¿no? Esa es la pregunta fundamental. Y es exactamente lo que los autores del estudio se propusieron investigar. No se quedaron en la teoría, construyeron un laboratorio para poner a prueba la fiabilidad de la IA actual. Vale, pues entremos en ese laboratorio. ¿Cómo pusieron a prueba esta idea? Crearon una política de privacidad ficticia para una empresa de reparto de comida llamada Order Inc. Pero no era una política cualquiera. Estaba escrita siguiendo su propio modelo de máxima exhaustividad. Era un documento denso, largo y preciso. Sobre esa base, pusieron a prueba a ChatGPT, concretamente las versiones 3.5 y 4. Y no le hicieron preguntas cualquiera, ¿no? Entiendo que la clave estaba en el tipo de preguntas que diseñaron. Exacto. Diseñaron 6 preguntas para medir diferentes capacidades. Las 3 primeras eran de recuperación de información directa. Básicamente, ¿puedes encontrar este dato? Preguntas como ¿qué datos procesa Orderú? O ¿para qué usan mi email? Las fáciles, por así decirlo. Sí. Pero luego la cosa se complicaba mucho. Las preguntas Q4 y Q5 eran de síntesis. Requerían que el modelo conectara información dispersa por todo el documento. Por ejemplo, la Q4 era ¿qué tipos de datos se procesan basándose en mi consentimiento y para qué fines? Para responder bien, la IA tenía que leer todo el texto, identificar cada mención a la base legal del consentimiento y asociarla correctamente con un tipo de dato y un propósito. Una tarea mucho más compleja. Y me queda una, la Q6. Esa era la prueba de fuego. Era la prueba anti-alucinaciones. La pregunta era, ¿comparte Odoo mis datos con compañías de seguros? La política no mencionaba las aseguradoras en ningún momento, por lo que la respuesta correcta era un no rotundo. Querían ver si la IA se ceñía al texto o si ante la duda se inventaba una conexión que no existía. Bien, el escenario está montado. Vamos a los resultados, que es donde esto se pone interesante de verdad. ¿Qué pasó? Pues el titular principal es un jarro de agua fría. Ningún modelo, en ninguna configuración, consiguió un 100% de acierto en las 6 preguntas. Ni uno. Vaya, empezamos mal. Eso ya parece un golpe duro para la propuesta. Es como mínimo una llamada a la cautela. Si profundizamos, vemos una diferencia abismal entre modelos. ChatGPT 3.5, el más antiguo, fracasó estrepitosamente en las preguntas complejas de síntesis. 0 aciertos. No fue capaz de conectar la información dispersa ni una sola vez. Esto ya nos dice que no cualquier IA vale. La fiabilidad de los modelos menos avanzados es nula para esta tarea. Y el modelo más potente, GPT-4, me imagino que lo hizo mejor. Notablemente mejor, sí. Pero no fue perfecto, y aquí es donde encontramos los matices más fascinantes del experimento. De hecho, una de las mayores sorpresas fue al probar diferentes prompts, es decir, las instrucciones que le daban a la IA. La hipótesis lógica era que un prompt más detallado, guiando mejor al modelo, daría respuestas más precisas. Suena razonable. Si le das más ayuda, debería funcionar mejor. Pues la hipótesis se demostró falsa. Esos prompts largos y detallados no mejoraron en nada los resultados de GPT 3.5 y, atención, llegaron a empeorar algunos resultados de GPT 4. Provocaron más falsos negativos, es decir, que el modelo omitiera información que sí estaba en el texto.
Es totalmente contraintuitivo. Darle más instrucciones a veces lo confundía más. Espera, eso es muy curioso. ¿Y qué hay de los errores concretos? ¿Se inventó cosas como temíamos con la pregunta de las aseguradoras? Ahí viene la buena noticia. En la prueba antialucinaciones, la Q6, ambos modelos se comportaron perfectamente. Siempre respondieron que no se compartían datos con aseguradoras, se ciñeron al texto, lo que es un punto muy positivo a su favor. El problema no fue que se inventaran cosas de la nada, sino los falsos positivos. ¿Qué tipo de error es ese? Es un error de conexión. El caso más claro que encontraron fue con la pregunta sobre con quién se compartía la geolocalización. En varias ocasiones, GPT-4 afirmó incorrectamente que se compartía con una empresa ficticia del documento llamada Cloud 711. Pero, ¿de dónde salió ese nombre si era un error? Ahí está la clave del problema. El nombre Cloud 711 sí aparecía en el texto, y mucho. Era el proveedor de almacenamiento en la nube para casi todos los demás datos. Sin embargo, la política especificaba claramente que la geolocalización no se almacenaba con ellos. El modelo vio la proximidad de los términos geolocalización y Cloud 711, asumió una conexión que no existía e incluyó una información falsa en su respuesta. Demuestra que no solo lee, sino que interpreta, y a veces, claro, interpreta mal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Por un lado, que ningún modelo lo hiciera perfecto es preocupante, pero por otro, que GPT-4 acertara la mayoría de las preguntas, incluso las complejas, sugiere que la propuesta de los autores es viable, ¿no? Que es una vía que los legisladores deberían empezar a tomarse muy en serio. Esa es la lectura optimista. Y tiene su lógica. Es un cambio de paradigma. En lugar de luchar por una simplicidad que es legalmente inalcanzable, se aprovecha la tecnología para lograr una transparencia real y personalizada. En vez de un resumen genérico que no me sirve, puedo hacer la pregunta exacta que a mí me preocupa. Y aunque la tecnología falle hoy, mejorará. Quizás estos errores son solo un bache temporal. Si conectamos esto con el panorama general, creo que hay que ser mucho más cautos. El propio estudio, de forma muy honesta, señala las limitaciones de su experimento. Y no son menores. Primero, el límite de contexto de los modelos. La política de Orderou era larga, pero una política real de una gran tecnológica sería muchísimo más extensa y podría no caber en la ventana de entrada de los modelos actuales. De hecho, cuando intentaron partir el texto en dos, los resultados se desplomaron. Es una barrera técnica importante. Segundo, la inconsistencia. Para la misma pregunta en diferentes intentos, a veces el modelo acertaba y a veces no. Eso genera una incertidumbre inaceptable. No puedes tener un sistema de transparencia que funcione a veces. Y tercero, la opacidad. Seguimos sin poder auditar el razonamiento del modelo. No sabemos por qué cometió el error con Cloud 711. Pero, ¿es tan grave ese error? Al final era un detalle en un experimento. En el experimento es un dato. Pero piensa en las implicaciones reales. Un error que te diga que tu geolocalización se comparte con una empresa con la que no se comparte, o peor, que omita un destinatario con el que sí se comparte, tiene consecuencias muy graves para la privacidad. No es un error trivial. La fiabilidad, a día de hoy, no es suficiente para que una persona pueda confiar ciegamente en estas respuestas. Aún no estamos en ese punto. De acuerdo. Creo que el debate está claro. Si tuviéramos que resumir las conclusiones, diríamos que, por un lado, las políticas de privacidad actuales están fundamentalmente rotas, atrapadas en esa tensión imposible entre ser completas y ser sencillas. Correcto. Por otro, que hay sobre la mesa una propuesta innovadora que consiste en hacerlas extremadamente detalladas, pero para una IA, no para nosotros. Y, finalmente, que los experimentos iniciales demuestran que es una vía muy prometedora. La tecnología es sorprendentemente capaz, pero, y es un pero en mayúsculas, todavía no es lo bastante fiable. Comete errores sutiles pero críticos que impiden que podamos confiar en ella al 100%. Exacto. Y todo este debate me lleva a una reflexión final. Una idea que el estudio apenas roza, pero que quizás es la verdadera conclusión a largo plazo. El artículo se centró en si la IA podía leer un texto complejo escrito para ella. Pero la verdadera revolución podría no ser solo que la IA lea por nosotros, sino que la existencia de la IA obligue a las empresas a estandarizar la información desde el origen. ¿Qué quieres decir con estandarizar? ¿Qué pasaría si por ley cada política de privacidad tuviera que publicarse no solo como un texto, sino obligatoriamente como un archivo de datos estructurado,
como esa hoja de cálculo que proponían. Un formato universal que cualquier aplicación o asistente pudiera leer, procesar y comparar al instante con los de la competencia, sin necesidad de interpretar lenguaje natural. El debate quizás no es sobre si los textos deben ser más largos para la IA, sino sobre si deberíamos abandonar por completo el texto como el formato principal para la transparencia, en favor de datos puros y legibles por máquinas. Ahí podría estar el verdadero salto cualitativo. Dejar de traducir el lenguaje legal para pasar a hablar directamente el lenguaje de los datos. Una idea muy potente para seguir reflexionando. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.